Hola, Shabbat Shalom a todos. Les habla Sara desde Chicago, Illinois. Es un deleite para mí estar con ustedes de nuevo para compartir las escrituras, em, para compartir vida con ustedes, porque la palabra de Elohim es vida, es refrigerio a nuestro hueso, es la palabra para instruir. Que todos hayan pasado una semana buena, que estén deleitándose en sus casas, con su familia, con sus seres queridos, porque después de Dios lo más importante es la familia. Y para los que no la tienen, entonces hay que ponernos a orar para que Hashem envíe esa bendición. Vamos a empezar, no sin antes darle toda arrabá a nuestro Creador por permitirnos estar aquí. Toda arrabá Hashem por este estudio. Dirige mis palabras para que yo no hable palabras de hombres, palabras vanas, sino tus palabras, por los méritos de mi padre Abraham, Isaac y Jacob, y en el nombre de nuestro Masías ben David, Melech Israel, Melech Haolam. Amén. Vamos a empezar, vamos a terminar la Parashá Pecuel y vamos a empezar el libro de Baikra. Voy a dar un resumen. Y vamos a empezar así. Dice la Parashá Becuel. Esta trata de los recuentos, los materiales para la obra. También vamos a ver las vestimentas de Aarón, el efod, el pectoral. También el manto, las túnicas de lino, la diadema. Moshe inscribe el Mishkan. También Moshe es puesto a prueba el mandamiento de elegir el Mishkan. Lo vamos a resumir y dice así. Estos son los recuentos del Mishkan, el Mishkan del testimonio, que fueron registrados a instancias de Moshe. La labor de los levitas estuvo bajo la autoridad de Itamar, hijo de Aharón el Cohen. Besalel, el hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que le había ordenado Hashem a Moshe, y con él estaba Aholiabá, hijo de Ahishamak, de la tribu de Dan, grabador, tejedor y bordador con lana púrpura, turquesa y carmesí, con lino y con lino. Todo el oro usado para la obra, para toda la obra sagrada, el oro que había sido ofrendado fue en total 29 talentos y 730 shekel del shekel sacro. Con la lana turquesa, púrpura y carmesí hicieron vestimentas tejidas para servir en el santuario e hicieron las vestimentas sacras para Aarón, como le había ordenado Hashem a Moshe. Hizo el efod de oro y de lana turquesa, púrpura y carmesí y de lino trenzado. Hizo el pectoral con labor de tejedor, de la misma manera que el efod de oro, lana turquesa, púrpura, carmesí y lino entrelazados. El manto del efod, hicieron el manto del efod con obra de tejedor, totalmente de lana turquesa. Su abertura para la cabeza estaba doblada hacia adentro como la abertura de una coraza de malla, y esta tenía un reborde alrededor para que no se rascara.
Hicieron las túnicas de lino, obra de tejedor para Aarón y sus hijos, y el turbante asimismo de lino, y los espléndidos tocados también de lino, y los pantalones de lino entrelazados, la faja de lino trenzado y de lana turquesa, púrpura y carmesí, obra de bordador, como le había ordenado Hashem a Moshe. Hicieron la diadema, la corona de santidad de oro puro, e inscribieron en esta como se grababa un anillo de sello. Kadosh para Hashem. La pusieron en un cordón de lana turquesa para colocar por encima del turbante, como le había ordenado Hashem a Moshe. Todo el trabajo del Mishkan, la tienda de reunión, fue terminada, y los hijos de Israel hicieron todo lo que Hashem le ordenó a Moshe, así lo hicieron. Había Hashem, habló Hashem a Moshe diciendo: el día del primer novilunio, en el primer mes, erigirás el Mishkan, a la tienda de reunión, y colocarás ahí el área del testimonio, y velarás el arca con el velo. Traerás la mesa y prepararás su postura, traerás la menorá, prenderás las lámparas, situarás el altar de oro para quemar incienso frente al arca del testimonio, y pondrás en su lugar el dosel de la entrada del Mishkan. Situarás el altar de ofrenda de elevación frente a la entrada del Mishkan, la tienda de reunión. Pondrás el lavatorio entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás en el agua, emplazarás el patio a su alrededor, y colocarás el dosel a la entrada del patio. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el Mishkan y todo lo que está en él, santificándolo así a él como a todos sus utensilios, y será santificado. Ungirás el altar de la ofrenda de elevación y todos sus utensilios. Santificarás el altar, será el altar lugar sacrosanto, y ungirás el lavatorio y su base lo santificarás. Acercarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión, y les harás inmersión en agua. Es sumamente, el agua es purificadora. Por eso es que nosotros los judíos tenemos un costumbre, que hacemos el mikveh. Lo hacemos cada viernes antes de empezar Sabbat, y también lo hacemos en ciertas ocasiones del año también, para antes de la entrega de la Torá. Vestirá a Aarón en vestimentas sacras, y los ungirá, santificándolo para que oficie ante mí, y a sus hijos acerca los vestirás con túnica, y los ungirás como ungiste a su padre, y oficiarán como sacerdote ante mí, y será para ellos su unción como sacerdote eterno por todas las generaciones. Hizo Moshe así, según todo lo que le dijo el Eterno, así lo hizo. Es muy importante escuchar la voz de Elohim cuando Hashem nos habla, no pretendo, ¿verdad?, ser religiosa ni fanática. No caigamos en ese error de fanatismo, ¿verdad? Pero cuando nosotros servimos al Eterno, es algo sumamente importante, es lo más importante en nuestra vida. Tenemos que saber cómo nos dirigimos, si nos estamos dirigiendo hacia el lugar que Él quiere, que Él desea. Aquí el Padre da instrucciones a Moshe y dice que Él lo hizo exactamente como Hashem se lo dijo. Entonces, aquí dice: fue en el primer mes del segundo año, el primer mes de que se erigió el Mishkan, erigiendo Moshe el Mishkan. Entonces, erige Hashem el Mishkan, tal como Hashem se lo había dicho. Y entonces cubrió la nube la tienda de reunión, y la gloria de Hashem llenó el Mishkan. No podía Moshe entrar a la tienda de reunión porque reposaba la nube sobre la misma, y la gloria de Hashem llenó el Mishkan. Cuando se elevaba la nube del Mishkan, inclinaba la marcha a los hijos de Israel en todas sus travesías. Mas si la nube no se elevaba, no iniciaba la marcha, sino hasta el día en que se elevaba, pues la nube de Hashem se posaba sobre el Mishkan de día.
y había fuego de noche sobre el mismo, ante los ojos de toda la casa de Israel en todas sus travesías. Y dice aquí en el final, Jasá, Jasá, vení, Jasé, sé fuerte, y que no fortalezcamos. Hashem nos manda, ¿verdad?, a que seamos fuertes. Y no está hablando de estado físico, ¿verdad? Hashem está hablando de espíritu. Hashem es un espíritu, es un Rúa. Es Rúa, más bien es Rúa, ¿verdad? Dice que hay 7 Rúa que hay sobre la tierra. Entonces nos debemos de dirigir con Ruach HaKodesh y con fuerza, ¿verdad? Porque existen fuerzas espirituales de maldades, sin caer, ¿verdad?, en el fanatismo ni lo religioso. Pero dice que el que no cree en el mal nega el bien también. Existe Hashem y existe el mal, sin caer en lo religioso ni dicen nuestros sabios que la oposición, que el mal es la oposición al bien, ¿verdad? Siempre va a actuar el bien y va a actuar el mal, pero siempre el bien va a vencer. Por eso tenemos que educarnos, tenemos que leer Torah, tanto la Torah escrita como la Torah oral, ¿verdad?, que ha sido transmitida a nuestros sabios de generación tras generación. Nuestros sabios en esta parashá nos hablan, por ejemplo, dice, trajeron el Mishkan. En este contexto, el vocablo Mishkan se refiere a la cubierta, no al edificio mismo, puesto que traían los componentes no ensamblados a Moshe. Con relación al turbante, este era el tocado del Cohen Gadol. Los espléndidos tocados eran los de los Kohanim. Eso era lo que se ponían los Kohanim, ¿verdad? El turbante, el efod. Dice acá el capítulo 40, el Midrash enseña que todo el trabajo de elaborar los componentes del Mishkan fueron terminados en Kishle, o sea, en diciembre. Elohim quería que fuesen erigidos en el novilunio de Rosh Kodesh, de Nisan. O sea, este es el mes de Nisan. Este mes es un mes sumamente importante, es cuando caen muchas clipas de nuestra vida. A veces ponemos fin a todo lo que no es del Eterno. Es un mes de liberación, es un mes de mucho estímulo para que nos impulsemos a hacer cosas nuevas en nuestra vida. Algo que jamás nos hemos atrevido a hacer, en este mes se da. Obviamente, ¿verdad?, con la ayuda del Eterno. El Mishkan asume su santidad. Hasta ahora se le había ordenado a Moshe hacer el Mishkan y sus componentes más, hasta que cada parte estuviese en el lugar. Ninguna de estas tenía la condición de un Mishkan. Por ejemplo, hasta que las cortinas que circundaban el patio no estuvieran en su lugar, no se podía realizar ofrendas en el altar. Por consiguiente, este pasaje describe cómo es que Moshe erigió el Mishkan y puso todas sus partes en el lugar que le correspondía. Y también nuestros sabios comentan, dice, cuando se elevaba la nube se elevaba solo cuando se le indicaba a la nación que debía iniciar la marcha. Todo el resto del tiempo reposaba sobre el Mishkan con toda su intensidad, lo cual el efecto reflejaba un nivel superior de presencia divina del que tuvo en el Mishkan de Silo o en cualquiera de los 2 templos. Sin embargo, en el tercer templo, que sea pronto edificado, el nivel de la Shejina será aún más intenso. Entonces, eso es con relación a la parashá anterior.
a la parashá Pedukei. Vamos a ver ahora, vamos a leer un poco con relación a la parashá Vaikra. Vamos a empezar el libro de Vaikra. Y dice así, reglas generales de las ofrendas. Llamó a Moshe y le habló Hashem desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre acerque de entre ustedes una ofrenda a Hashem de animales, de ganado o de rebaño, acercarán su ofrenda. Si su ofrenda es una ofrenda de elevación de ganado, un macho sin defecto ofrendará. A la entrada de la reunión lo ofrendará como ofrenda voluntaria. Ofrenda de elevación de ovejas de cabra, y si de rebaño es su ofrenda de oveja de cabrito, tratándose de ofrenda de elevación, un macho sin defecto y ofrenda, y lo degollará al lado norte del altar ante Hashem, y salpicarán a los hijos de Aarón los Kohanim su sangre en el altar en todo su derredor, y lo trozarán según sus partes, sus cabezas y sus grasas, y los acomodará el Cohen sobre los leños sobre el fuego que está en el altar, y sus entrañas y sus patas lavará con agua. Acercará el Cohen todo y hará que se eleve un humo en el altar. Una ofrenda de elevación es esta, una ofrenda ignea de aroma agradable a Hashem. Entonces, eso es con relación a las ofrendas. Las personas que tenían mucho dinero podían ofrecer una oveja o una cabra. Las personas que no tenían mucho dinero hacían ofrecimientos de aves, y las que no tenían definitivamente mucho dinero hacían ofrecimiento de harina. Entonces, la ofrenda, después les voy a leer un poquito con relación a lo que nuestros sabios nos cuentan, lo que está en los Midrash, en la Miná, en la Mishnah, en la Geburah, en todos estos libros que han sido escritos por nuestros sabios de gran conocimiento, de gran trascendencia, de gran alcance. Ofrenda de flor de harina. Cuando una persona ofrezca una ofrenda farinacea Hashem de flor de harina, será su ofrenda, y derramará sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los hijos de Aarón, los Kohanim, de los cuales uno recogerá su puñado tridigital de ella y de su flor de harina y su aceite, así como de todo su incienso, y hará el Cohen que se eleve en humo su parte de memorial sobre el altar, una ofrenda ignea de aroma grande, aroma agradable a Hashem, y el resto de la ofrenda farinacea será para Aarón y sus hijos. Kadoshim es entre las ofrendas ígneas de Hashem. Entonces, ofrenda farinacea, horneada, hay de harina, de horneada, frita en sartén, ofrenda frita en olla. También nos menciona aquí en esta parashá el pacto de sal. Dice, todas sus ofrendas farinaceas salarás con sal, no cesará de añadir la sal del pacto de Elohim sobre sus ofrendas farinaceas. En cada una de esas ofrendas ofrecerás sal. A veces la Torá nos habla, no podemos tomar todo literal, ¿verdad? Como está escrito. Esto va más allá, tiene un significado más profundo. Entonces, por eso debemos de, valga la redundancia, profundizar en la Torá y en la Torá tanto escrita como oral. Si una ofrenda festiva de paz en su ofrenda que de su ganado la persona ofrece, ya sea macho o hembra, sin defecto la ofrenda ante Hashem apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la entrada de la tienda de reunión, y salpicará a los hijos de Aarón, los Kohanim, su sangre en el altar en todo su derredor, y ofrendará de la ofrenda festiva de paz como ofrenda ignea a Hashem la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que está por encima de las entrañas. Entonces,
está aquí hablando la Torá de todas las ofrendas em, que se ofrendaban en el templo. Habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una persona peque involuntariamente, uno de ellos, de todos los preceptos de Hashem que no deben cometerse y comete uno de ellos, hará ofrecimiento de toro al cojén ungido, ¿verdad? Debía de ofrecer un toro. El toro que ofrenda por un yerro inadvertido de toda la congregación. Si toda la congregación de Israel yerga, habiéndose ocultado algo de los ojos de la comunidad y transgrediendo uno de los preceptos de Hashem que no deben transgredir y se hacen así culpables. Cuando se haga evidente el pecado que cometieron a la comunidad, ofrendarán un novillo como ofrenda de pecado y la traen a la entrada de la tienda de reunión. Entonces los ancianos de la congregación apoyaban las manos y entonces hacían el ofrecimiento del macho cabrío, la ofrenda por el pecado, también cuando se contaminaba el santuario, eh, cuando hacían un juramento verbal, porque la palabra tiene poder, tenemos que tener mucho cuidado a no ofrecer algo y no cumplirlo, porque hay graves consecuencias. Entonces todo lo que salga de nuestra boca tenemos que meditarlo. Las ofrendas de culpabilidad en caso de deuda también, ofrenda de culpabilidad en caso de robo. Todo eso nos está hablando nuestro Creador en esta parashá. Y dice, y le obtendrá expiación el Cohen ante Hashem y será perdonado por cualquier cosa que pudiera hacer para incurrir en la culpabilidad. Entonces, ¿y qué nos cuentan nuestros sabios? Muchísimo. Hay muchísima explicación con relación a todo esto, a todo lo que es la Parashá Vayikra, la tienda de reunión. Nos dice la naturaleza excepcional de esta ofrenda queda en evidencia ahora, pues mientras que ese ceremonial de la sangre se realiza para todas las ofrendas ordinarias exclusivamente en el altar del patio, y dichas ofrendas quedarán descalificadas si la sangre fuese llevada al santuario, en este caso se realiza dentro de él. También está hablando del velo del lugar sacrosanto. Detrás de ese velo que separa el santo canturún del resto del santuario estaba el arca sagrada. La sangre era salpicada hacia el arca, mas no era necesario que la sangre efectivamente tocara el velo. O sea, no necesariamente tenía que tocar el velo la sangre. Con relación de los ojos de la comunidad, en tanto el grupo humano que define la trayectoria de la nación por medio del mapa de la Alajá, el Cenedril es los ojos de la gente. La comunidad, los fondos para la ofrenda deben proceder de un impuesto especial grabado sobre todo individuo de manera tal que en efecto sustituye una ofrenda de naturaleza comunitaria. Entonces, y también nos dan explicación del velo, ofrenda de pecado de un individuo. Dice en la clase de pecado por el que un individuo requiere expiación en el ceremonial de esa ofrenda de él mismo. Cualquier judío o judía común y corriente, incluso un esclavo gentil, está a la par de un monarca. La única diferencia es que el rey ofrenda un macho cabrío y un ciudadano común ofrenda una cabra o oveja. Obviamente estamos hablando de los tiempos en que se hacía todo este tipo